Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe'e invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermosísimo libro de San Marcos. Es el primer evangelio que se escribe. San Marcos, según los estudiosos, por lo menos nos dicen, profundizando en esta literatura y sobre todo en lo que Marcos como evangelista nos quiere transmitir. Nosotros estamos mirando esta estructura del estudio de Marcos que estamos haciendo desde ese estudio que le llamamos nosotros toponímico, es decir, desde lugares geográficos específicos, nombres geográficos específicos donde se encuentra Jesús y donde teológicamente nos quiere enseñar el aspecto doctrinal, si nosotros queremos decirlo así, ¿verdad? Una vez que nosotros lo tomamos como un estudio profundo que hace también la comunidad y luego que nos quiere transmitir. El primero es la palabra desierto. El segundo es la palabra Galilea, Genezaret, el lago en torno al lago Genezaret, las acciones de Jesús. El tercer lugar geográfico es justamente el camino que nosotros en estos momentos estamos desarrollando y estamos entendiendo lo que significa verdaderamente estar en camino. Y luego el último, el cuarto, será justamente Jerusalén, el lugar de la entrega total de la vida de Jesús por la humanidad, por el hombre. Esta es la teología, entonces, toponímica, como nuestro evangelista Marcos nos va presentando este caminar. Es muy interesante, ¿verdad? Y entonces vamos a procurar nosotros seguir reflexionando. Nosotros estuvimos viendo últimamente sobre algunas de las cualidades de este camino. Vamos a volver a mirar entonces algunos de estos elementos que nos pueden ayudar, sobre todo siempre, a hacer el camino también de la vida cristiana. Lo importante es entender dentro de lo que nosotros le llamamos el gran marco
lo que es macro, ¿verdad? El gran Marcos, ¿verdad? Donde se desarrolla toda esta teología. No nos olvidemos que cada uno de los evangelistas también están mirando desde el aspecto que nosotros consideramos y le llamamos el aspecto, además de toponímico, le estamos mirando el aspecto del contexto, el contexto histórico. Ciertamente que la teología es muy importante, pero que sale desde un contexto histórico. El contexto histórico nos hace entender cuáles son los problemas, cuáles son las controversias que está viviendo la comunidad, y desde esa comunidad es que el evangelista ahora comienza a hablar, ¿verdad? El evangelista comienza a reflexionar. Pero recuerden que al mismo tiempo también el evangelista, Marcos en este caso, o el nombre que se le está dando a este autor bíblico, responde a las necesidades, a las controversias, dificultades, preguntas que tiene la misma comunidad. Aquí está entonces la riqueza y la grandeza de cada uno de los evangelios y de los escritos del Nuevo Testamento. Miremos un poco entonces cuáles son estas cualidades del camino que estamos en esta tercera partecita. Ser cristiano, antes que nada, significa seguir a Jesús. Y este seguir es el cumplimiento de todas las esperanzas en que se había movido la naciente iglesia. Seguir a Jesús. Y hablamos entonces de una esperanza de seguir a Jesús. Quiere decir justamente lo que acabamos de presentar y hablar, ¿verdad? Si nosotros tenemos controversias, dificultades, entonces estos problemas de la comunidad dentro de nuestro contexto histórico, el seguir a Jesús, viene a ser una propuesta. ¿En qué sentido? De que nos abre la esperanza de que seguir a Jesús nos ayuda ¿para qué? Y para solucionar los problemas. Entonces, pealañas en tu ponana, ella ponana, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos y cuando nosotros presentamos a un Jesús, ¿verdad? A quien nosotros estamos siguiendo, ¿por qué lo seguimos? Es la primera pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y aquí tenemos la respuesta. El seguir a Jesús significa encontrar soluciones a los problemas dentro de nuestra comunidad. Recordemos siempre que los problemas son de la comunidad, por lo menos lo que nosotros encontramos dentro de los evangelios, dentro de los escritos, encontramos que hay una respuesta entonces del evangelista o de la comunidad a los problemas y a las controversias que existen dentro de ella. La entrada a él, es decir, seguir a Jesús es entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? Y por lo tanto entrar dentro de esta comunidad seguidora de Jesús que procura entrar en el reino de los cielos, es decir, ese lugar donde Dios es lo principal. O mejor dicho, mirar toda la vida y todo el caminar de la vida de la comunidad desde Dios. Eso significa el reino de Dios. Dios que viene a reinar, Dios que entra en nuestra mente. Dios entonces es el centro de nuestra existencia, donde cada ser humano entiende que no somos cuatijaños, ¿verdad? O sea, que no somos nosotros quienes vamos a decidir por nosotros mismos, sino que dentro de nuestra autonomía, dentro de nuestra libertad, nosotros vamos a entender que nuestro caminar siempre apunta hacia una comunidad, pero esa comunidad que tiene que recibir lo esencial y lo fundamental que nosotros lo miramos desde Dios. Lo miramos como una gracia, lo miramos entonces como un regalo, ¿verdad? La misma vida. Y eso es entonces lo que el Evangelio, tanto de Marcos como los otros escritos del Nuevo Testamento e incluso del Antiguo Testamento nos proponen. Mirar nuestra vida, mirar nuestro caminar, mirar todo lo que sucede en nuestra existencia desde Dios. Tanto lo positivo como lo negativo, podemos decirlo de esta manera. Entonces, seguir a Jesús es entrar en el reino de los cielos. Y por lo tanto, la entrada a este reino de Dios está universalmente abierta. Aquí está la riqueza también, ¿verdad?, de lo que trae Jesús. Recordemos que el judaísmo de por sí siempre tiene ya muchos elementos, incluso libros que nos hablan ya del universalismo. Poco a poco se va abriendo, pero con Jesús podemos decir que esta comunidad judeo-cristiana se abre totalmente, ¿verdad?, sobre todo con Pablo, al universalismo, es decir, a todos los paganos incluso. Volvemos enseguida con más y en de Yarañe Nuevo Testamento.
Así suena Reconstrúyeme, una prometedora canción de pop cristiano que llega directamente desde Puerto Rico. Con una melodía ligera y un texto profundo, está tocando el corazón de miles de personas. Es una oración, es un clamor a Dios, de una persona que se ha reconocido necesitado de Dios, que sabe que en su vida Dios tiene que reconstruir ciertas cosas que se quedaron sin resolver, cosas que nos están impidiendo una gracia o alcanzar a esa meta de querer tener esta relación con Dios. Hay cosas que nos impiden llegar hasta ese lugar porque están rotas y Dios es el único que puede reparar. Gaby Molina compagina la música con su vida familiar y también con su trabajo al cuidado de pacientes de cáncer. Quizá por eso sintoniza muy bien con el dolor de las personas comunes. Dice que Reconstrúyeme nació en un momento personal muy duro que coincidió con el paso del huracán María. Era un escenario donde era triste, había mucha dificultad, había mucha necesidad y Dios me regaló esta promesa, este clamor en medio de esta situación donde yo podía, ¿verdad?, pedirle, aclamarle que nos reconstruyera, no solamente físicamente, sino también nuestro espíritu, nuestros ánimos, nuestra esperanza. Gaby Molina está en todas las plataformas musicales y en las redes sociales. Allí espera lanzar muy pronto un proyecto musical de 10 temas. Vale la pena seguirlo de cerca para conocer mejor su música y encontrar inspiración y ánimos en sus letras. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos
puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos leyendo, ¿verdad?, este capítulo 8, 34 y también el 35, cuando nos habla de una renuncia, ¿verdad?, de sí mismo, una pérdida, decimos, de nosotros mismos, pero en un sentido positivo, porque algunas veces uno escucha la pérdida o una renuncia y es como si fuese una cosa que nosotros estamos mutilando, ¿verdad? No. Aquí lo que nosotros estamos diciendo es emoí hendabe, emoipe y cuárabe, que esté bien organizado ese caminar cristiano, mi vida cristiana, que esté bien organizada, pero de acuerdo a los criterios y los valores que justamente me está proponiendo como proyecto de vida y de santidad el Evangelio de Jesús. O si no, ¿para qué somos cristianos? ¿Cómo yo voy a decir cristiano? Voy a decir soy cristiano, pero ni conozco lo que significa el cristianismo, ni sé lo que me exige el cristianismo. Entonces, ¿qué clase de cristiano? Entonces yo pienso que soy cristiano porque fui bautizado, o pienso que soy cristiano porque, no sé, hice la primera comunión, pero ni ahí, ¿verdad? Ni ahí. O sea, de cuay. Por eso que yo les invito, ¿verdad, queridos, esos que ven por primera vez o que se están enganchando por primera vez y están escuchando, aprovechen y hagamos estas reflexiones porque tenemos que conocer, tenemos que dar razón de nuestra fe.
Porque había un filósofo que justamente decía, son las ideas las que cambian el mundo, ¿verdad? Son las ideas. Otros filósofos pensaban y decían, no, es la economía, es la plata lo que cambia el mundo, transforma. Sí, mira, vos podés tener, y hay muchísima gente que tiene mucha plata, pero no tiene idea. Y entonces, lo único, su idea es guardar todo ahí en el banco y tener toda su plata y no invierte en nada, entonces no transforma nada al mundo, ¿entendiste? Si vos tenés idea, y en todo caso, si tenés también recursos, entonces adelante, ¿verdad? Cambia el mundo. Pero entonces, viste que si tenemos ideas positivas, evidentemente que vamos a transformar nuestra vida, vamos a transformar la vida de los demás, la vida de nuestra familia, vamos a hacer, como dice la palabra de Dios, un reino de paz, de justicia, de amor, de entendimiento. Pero ahí está, pues. Entonces lo que te está diciendo aquí en el versículo 35, miremos un poco, capítulo 8 de San Marcos, dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, entonces la salvará. Ahí está entonces la fuerza, ¿verdad?, del perder la vida por. ¿Qué significa salvar la vida? Salvar la vida, queridos amigos, significa ser felices. Vivir nuestra propia dignidad, salvar la vida. Muchas veces nosotros ni eso entendemos, ¿verdad? Pensamos que salvar la vida, el salvarse. Salvarse en realidad quiere decir realizarnos como personas, ser felices, cumplir verdaderamente con ese objetivo de nuestra propia creación, dentro de nuestra propia limitación, pero nosotros somos felices. ¿Por qué? Porque llegamos a lo máximo de lo que nosotros podemos llegar, ¿verdad? Como creación, como humanidad. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y eso es tan lindo. Bueno, pero sigamos un poco. Entonces, la primera ley es el renunciarse, ¿verdad?, a sí mismo. Luego, la pérdida de la vida por el Evangelio y por Jesús. Es el aspecto negativo, ¿verdad?, del cambio. O por lo menos nosotros lo tomamos de esa manera. O sea, la palabra es una palabrita negativa. Tengo que renunciarme. Tengo que morir a mis egoísmos. Tengo que mirar el bien de la comunidad. Tengo que mirar el bien, ¿verdad?, del grupo. Y por lo tanto me voy adecuando, y me voy formando y me voy esforzando. Aspecto negativo del cambio. Ahora, el aspecto positivo es la realización del seguimiento y el reencuentro con la vida. Ahí está entonces, por eso decíamos, pero el que pierde su vida, ¿verdad? El que pierde su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Ese es el aspecto positivo. El que pierde su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Pero salvar, pues no ya es ahí, entonces quería decir o quiere decir verdaderamente la realización, la planificación de nuestra propia vida. Porque anda no ñande no ñañe pia este hoy anda ya pollo ni pete ñande cua y nañe mongüey. Apela ñande ya la botaña de Jayqua mina. El camino se hace solamente desde un conocimiento, por eso es nous, conversión, metanus, metanoia, conocer, estudiar, saber. No decir palabrerío, repetir por repetir nomás, etcétera, etcétera, sin saber el fundamento y sin poner esos argumentos que nos ayuden antropológicamente dentro de nuestra historia y de nuestra realidad a hacer caminos verdaderos de cambio. Si la religión, escuchen bien lo que les voy a decir, si la religión no nos ayuda a un cambio, si la religión no nos ayuda a que exista un mundo nuevo, entonces quiere decir que esa religión así en directo, en seco, entonces doikoi. Esa religión no funciona. Si la religión te va a hacer mirar al cielo, a mirar pajaritos o mirar nubes, entonces, ¿qué religión pea? Doikoi. Porque fíjense en otras oportunidades, ¿verdad?, en nuestros cursos bíblicos, nosotros hemos hablado y pusimos bien lo que significa la vida cristiana. El seguimiento de Jesús justamente en este camino. Primero era el querigma, el anunciar a Jesús. Lo segundo era la catequesis, es decir, formarnos una vez que yo me pongo en seguimiento de Jesús, formarnos. Tenés que conocer tu fe, tenés que conocer. Hay que conocerlo, si no, ¿qué? O si no, ¿pero qué? O si no, vos, no sé,
¿Para qué te haces cristiano si no conoces ni dónde entraste, ¿verdad? O a qué grupo estás perteneciendo? El tercero, celebrar. ¿Por qué yo entro en un movimiento, este movimiento cristiano o carismático, etcétera, etcétera? Porque justamente quiero celebrar mi fe, lo vivo, me realizo desde lo profundo de mi ser, ¿verdad? Lo celebro, que ahí dice la liturgia. Y el cuarto, esencial y fundamental. No basta la yepopete, güero zapucay, yeroque, todo lo que vos quieras. Celebras tu fe, ¿verdad? Celebramos la fe, que es fiesta. El cuarto es la diaconía, es decir, el servicio. Si yo no hago diaconía, si yo no me pongo al servicio de los demás, entonces, furó feo ahí la brasilera. Quiere decir que no llegamos a lo esencial y lo fundamental. La diaconía es esencial en nuestra vida y eso es lo que nos está diciendo aquí. Es ese compromiso de cambio. Te lleva a un cambio donde vos te entregás totalmente y completamente por tu comunidad. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de ñan de Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Muchas cosas en el mundo pueden cambiar. Pueden pasar los años, las modas, cambia la humanidad. Pero hay una cosa que no cambia, es tu amor que me acompaña.
entraña y tu fidelidad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Muchas cosas en mi vida pueden pasar los días de risas, otros de tempestad. Pero hay una cosa que no se muda, es tu amor por mí que es eterno y tu infinita bondad. Tú lo prometiste en tu palabra, con nosotros tú te quedas hasta el final. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo y por eso yo me gozo en ti, Señor. Tú eres la alegría de mi corazón. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. Tus lazos de amor me tienen muy bien amarrado. Tú estás conmigo, me gozo en tu presencia, mi Señor. No hay vacío, no hay soledad en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañ en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra del Señor. Estamos reflexionando en este primer elemento, ¿verdad?, que nos pide, que nos busca y que decimos el Hijo del Hombre debe sufrir. Ahora tenemos que entender bien lo que significa este sufrimiento, ¿verdad? Se trata entonces, decíamos anteriormente, de una enseñanza restringida a los seguidores a la que nadie más tiene acceso. Una enseñanza que se va gradualmente explayando en la medida que se aproxima su cumplimiento. En la medida en que se va cumpliendo, entonces cada vez se va explayando mucho más, gradualmente. Es decir, que también el asumir el sufrimiento, el asumir la cruz, es un elemento de toda nuestra vida. Y se presenta como un proceso, porque aquí están caminando, están haciendo proceso, están haciendo cada vez más un encuentro, ¿verdad?, de un camino hasta que llegamos a lo máximo, ¿verdad?, que va a ser el cumplimiento de ese anástasis, ese cumplimiento de esa resurrección. No nos vamos a quedar entonces en la cruz. Al principio es solamente el anuncio escueto de los hechos, ¿viste? Al principio es simplemente eso. Se nos anuncia, el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, va a tener que ser rechazado. ¿Cómo es eso? Ahí ya me cambió mi chip. Yo estaba pensando todo lo contrario, ¿verdad? Yo estaba pensando en un Dios que hace todo por mí, ¿verdad? Entonces, aquí este anuncio escueto de los hechos apoyados en la voluntad de Dios. Es necesario que acontezcan estos hechos. Es necesario que acontezcan estos hechos. En el 8:31 justamente dice, y comenzó a enseñarles, ¿viste?, que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho,
ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Entonces, te va presentando todo este camino, el camino de la resurrección. Al principio como un anuncio, pero después entonces progresivamente Jesús lo va asumiendo y ellos se están dando cuenta de que es así, ¿verdad? En este camino. Y esta es la voluntad de Dios. Se apoyan en esta voluntad de Dios. La figura del Cristo estaría incompleta sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección. Escuchen bien lo que decimos aquí, esto es para subrayar y ustedes pónganlo por escrito, ¿verdad? La figura de Cristo estaría incompleta sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección. Sin la serie de sufrimientos que terminan en la resurrección. Es decir, que este camino nos lleva sí o sí, ¿verdad? Nos lleva a la resurrección, pero es un camino de renuncia. Es un camino donde no es que yo me pongo aquí y digo, mira que yo soy Dios, mira que yo soy verdaderamente alguien que jamás va a sufrir una pizca, ¿verdad?, de situaciones controvertidas en la vida. No, Jesús es el primero. Jesús es el primero, es rechazado. Por eso dice bien, ¿verdad? Ese versículo 31 nos está diciendo que va a tener que ser rechazado. Debía sufrir mucho, digo yo. Ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Que debía ser condenado a muerte y luego resucitar al 3er día. Bueno, entonces así nosotros podemos seguir mirando, ¿verdad?, esta figura de Cristo que estaría incompleta sin el sufrimiento, estaría incompleta, ¿verdad?, sin ese afrontar, luchar, vencer todo obstáculo para llegar a la resurrección. Cierto que los escribas esperan un Mesías triunfal después que Elías haya preparado el camino. Elías fue preparando. Entonces, lo que nosotros aquí estamos mirando, ¿verdad?, en el versículo 12 del capítulo 8, Jesús, suspirando profundamente, dijo, ¿por qué esta generación pide un signo? Les aseguro que no se les dará ningún signo. No se les dará ningún signo, dice aquí, ¿verdad? En el 8:31 y siguiente, ¿verdad? Todo eso. Les aseguro que no se les dará ningún signo. Y dejándolos volvió a embarcarse hacia la otra orilla. Y entonces viene a continuación, ¿verdad?, las otras sentencias y las otras realizaciones de Jesús. Por otra parte, cierto que los escribas esperan a ese Mesías triunfal después que Elías haya hecho todo un camino y preparado. Pero tanto Elías como el Hijo del Hombre están sujetos a la voluntad de Dios. Tanto Elías como el Hijo del Hombre, entonces, están sujetos a la voluntad de Dios, más que a las esperanzas de los hombres. Voluntad de Dios más que a las esperanzas de los hombres. Porque si no, somos nosotros, ¿verdad?, lo que vamos a, entre comillas lo digo, inventar algo que responda simplemente a nuestras necesidades, a nuestras controversias. Aquí, sin embargo, es al revés. Ante una controversia y una dificultad, ¿qué hacemos? Nos ponemos en manos del Señor para entender cuál es su voluntad y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Es al revés. Esta voluntad está escrito, es que tanto el uno como el otro padezcan mucho. El uno como el otro, entonces, padezcan mucho. El triunfo del Mesías está en la propia muerte y en su existencia más allá de la misma. El triunfo del Mesías está en la propia muerte y en su existencia más allá de la misma. Y eso es importante que entendamos, ¿verdad? El triunfo no está entonces simplemente en venir y repartir regalitos, ¿verdad? Y decir, yo soy el Mesías porque vengo aquí y le curo a todo el mundo, vengo y le toco, y entonces ya se levanta y se va. Seguramente ustedes recuerdan, una vez vino un pastor protestante del África, le trajeron. Incluso hasta nuestro Congreso ahí le recibió como hijo directo, no sé, ahí los senadores, los diputados, quién sabe, vos
Le llevaron ahí al Defensores del Chaco, no sé, para curar. Y mucha gente se fue. Yo digo también, ¿para qué se va la gente? O sea, ¿cómo somos nosotros? No sé si solamente ellos se fueron, ¿verdad? Pero, bueno, algunas veces uno tiene esa esperanza, ¿verdad? Pero tenemos una esperanza así tan... ¿dónde está nuestra fe, verdad? ¿Dónde está nuestra fe, verdad? O sea, en ese milagrerismo, ¿verdad? Porque Él vino para curar, dice. Y justamente el diario Popular, ¿verdad? Popular, ahí me llama, ¿verdad? Padre, ¿usted qué opina? Dice, ¿qué opina de esta situación que viene uno de allá, Defensores del Chaco, que va a hacer milagros, que esto, que aquello? Y no sé, ahí se me inspiró nomás y le dije, bueno, en realidad, uno de esos sanadores, ¿sabes qué es lo que necesitamos? Que se vaya a IPS o que se vaya en los hospitales nacionales donde hay tanto enfermo. Usted vea ojo ya póngale milagro. Usted vea ojo vamos y vamos a vaciar el hospital porque viene, le toca y le cura a todo el mundo. Porque esas son payasadas, ¿verdad? Que van y hacen, que está paralítico, que esto, aquello. Incluso después, ese mismo recorrió varios países de Latinoamérica. Pero en otros lugares, no sé si era en Venezuela o en Colombia, ¿verdad? Demostraron uno que le hizo caminar, ¿verdad? Después, fotos de Facebook que bajaron que había sido el tipo esquiaba, que el tipo andaba por la montaña, que el tipo hacía no sé todo. Y él para esa ocasión se fue ahí todo, ¿verdad? Que no podía caminar, que esto, que aquello, ¿verdad? O sea, mucha atención, ¿verdad? Con lo que estamos diciendo aquí. ¿Cómo presentamos a Jesús? Por eso la primera pregunta justamente nos decía, ¿quién es Jesús verdaderamente para el discípulo? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se presenta y qué es lo que nos trae? El Hijo del Hombre debe sufrir. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando del segundo momento, el cómo se presenta, ¿verdad? En este segundo momento. El querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, decíamos, que significa el Hijo del Hombre se entrega, se entrega. El Hijo del Hombre se entrega, es lo que Dios quiere, ¿verdad? ¿En manos de quién? Y se entrega en manos de los hombres. Se pone a disposición de nosotros. Porque es Jesús entonces el que nos redime, el que nos muestra el camino, ¿verdad? Lo matan y después de muerto resucitará pasados 3 días. Eso lo encontramos, ¿verdad? En San Marcos capítulo 9, 31. Es decir, aquí entonces se nos da esta revelación importante que este es el camino y el querer de Dios. Ya no es entonces una imposición, sino esta es una colaboración con Dios, cuyo sentido último no se percibe aún. El sentido último no se percibe, ¿verdad? Porque siempre pues nosotros pataleamos, ¿verdad? Y decimos, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que sufrir? ¿Por qué nosotros tenemos que estar entonces llorando ante esta situación? Y esto es porque muchas veces nosotros no sabemos, ¿verdad? O no aceptamos, o no entendemos, o no reflexionamos, ¿verdad? Desde un aspecto teológico, religioso, que nuestra vida es una vida limitada. Nos reflexionamos Génesis capítulo 3, que nos dice que recuérdate que tú eres polvo y que al polvo has de volver. Entonces nos hace entonces reflexionar sobre lo que significa la condición del hombre. ¿Quiénes somos nosotros? Queremos ser como dioses. Si tú comes de este fruto, tú serás como Dios. Entonces apuntamos más bien al ser como dioses. Y entonces, si yo soy Dios, entonces, ¿qué? No necesito de Dios, porque yo soy Dios. Entonces, prescindimos de Dios. Tal vez nadie de nosotros pensó así directamente y dijo, yo soy Dios, ¿verdad? Supongo que nadie de nosotros se presentó y dijo, yo soy Dios. Pero el hecho de que nosotros entendamos eso, esa frase, ¿verdad? Que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Nosotros eso inconscientemente lo llevamos. ¿Por qué hay mucha gente que prescinde de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios? ¿Por qué hay mucha gente que no quiere ir a la iglesia, no quiere reunirse en su comunidad? No le interesa. Y porque es justamente una persona muy egoísta y entonces él se considera el motor inmóvil. Yo soy el motor inmóvil, nadie me mueve. No necesito de nadie, yo me muevo por mí mismo. Yo no necesito de los demás, ¿entienden? A la motor inmóvil. Entonces, yo soy el que da la patada inicial a todo, ¿verdad? O sea, me considero de esa manera, ¿verdad? Entonces no necesito absolutamente escuchar a la comunidad, no necesito escuchar a nadie. ¿Por qué? Porque si hay cuapa hoy, decimos nosotros, si hay cuapa hoy, naiko te vei a babere. Y entonces, claro, con eso nosotros estamos matando ¿qué cosa? Y nosotros con eso estamos matando la misma comunidad. Nosotros con eso estamos matando nuestro grupo humano, ¿verdad? Y volvemos a insistir. El cristianismo, que proviene directamente del judaísmo, acentúa el aspecto comunitario. Mi conversión está en función de mis hermanos. Si yo me convierto, la nueva mentalidad, Manápico se va a contar la nueva mentalidad. ¿Por qué tengo que cambiar mentalidad? ¿Por qué me piden cambiar mentalidad? ¿Por qué me piden la metanoia? ¿O por qué en el hebreo, el shub, me van a pedir ese cambio de dirección? ¿Por qué? Y porque justamente yo estoy apuntando hacia mis hermanos, hacia mi comunidad. Y porque con mis egoísmos lo que estoy haciendo es destruyendo mi comunidad. No hablemos solamente de una comunidad así enorme, grande. Nosotros comenzamos destruyendo en la base, en lo elemental, en eso que es pequeño, ¿verdad? Ahí comenzamos a destruir, a minar, ¿verdad? Lo que significa el aspecto comunitario. Esto es trabajo pequeñito como de ese cupií. Cupií con mishi formal, ¿verdad? La termita. Chiquitito, chiquitito. Pero todito comienzan ahí a comer. Le va a llevar tiempo. Pero va a llegar a su objetivo. Te va a dejar hueco, te va a perforar, te va a dejar entonces sin nada, ¿verdad? Sin el cerebro, sin lo central.
te va a dejar superficial, te va a dejar cáscara. Entonces el pecado podemos compararlo como una termita, ¿verdad? Que te corroe, que te va comiendo y entonces te deja hueco. Entonces nos volvemos huecos, ¿verdad? Y nosotros pensamos por fuera, como dice también el Evangelio, ¿verdad? Somos como sepulcros blanqueados y por la formal por fuera de ahí. Pero por dentro también estamos llenos de podredumbre, ¿verdad? O sea, que ya no nos sostenemos. Llega un momento, por el peso, ese árbol que fue comido, ¿verdad? Por esa termita. Chiquitito, mira que era chiquitito. Pero mi chete ni copia, ni es poco, es mi chete. Bueno, mi chete. Pero después, ese pecadito y pecadito y pecadito y pecadito, entonces va sumando, va corroyendo, te va entonces destruyendo la corteza, lo elemental, lo fundamental, hasta lo más duro, ¿verdad? Entonces, que te parecía que era lo más duro y lo más firme. Llega un momento en el cual ya no puedes soportar todo el peso de tu propia vida. ¿Por qué? Porque estás corroído, ¿verdad? Del pecado, de la corrupción. Y entonces, ¿qué pasa? Se desploma por sí solo. Se desploma por el propio peso, ¿entienden? Y ahí entonces es la muerte, ¿verdad? ¿Consecuencia? ¿Consecuencia de qué? Y consecuencia de que nosotros hayamos aceptado que eso continúe de esta manera. Nosotros, evidentemente, no estamos diciendo que no puede existir esa termita en nuestra vida. Claro que existe, que está corroyendo, nos está comiendo poco a poco. Pero vean algo y entonces la poja lleva. Vean algo y entonces la confesión. Para eso está entonces ese benzocreol o no sé qué cosa se le pone, ¿verdad? A estos animalitos, ¿verdad? Para embodiparar o que muera o no sé lo que sea para que no te destruya, ¿verdad? Y no llegue al caracú, ¿verdad? A eso que después te hace, ¿verdad?, caer por el mismo peso. Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros podamos entender desde lo elemental y desde lo fundamental de la vida cristiana. Entonces, nosotros, así de esta manera, queridos amigos, vamos concluyendo, ¿verdad?, por el día de hoy. Nuestro programa de Yarañé en Nuevo Testamento. Vamos a seguir reflexionando porque este segundo elemento que nos dice el querer de Dios se hace carne en el querer de Jesús, justamente quiere decir esa entrega total. Pero para que exista entrega total, tenemos que ser nosotros coherentes, ¿verdad?, con esto que hemos asumido y con este amor y con este lanzarse hacia los demás. Y les dejo entonces la bendición del Señor, que nos bendiga, que nos acompañe y que nos haga generosos y abiertos, universales hacia nuestra comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñan de Yarañé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.